Libro Biogestión, Salto Genético Organizacional, segunda edición, escrito por Juan Pablo Ramírez Gálvez. Capítulo 1. Introducción a la biogestión. La humanidad ha cambiado de paradigma en cuanto a lo que es la ciencia de vanguardia. Se ha trascendido desde los eslabones de lo artificial a la emulación del sistema más perfecto, la naturaleza. Es fácil de entender esta premisa si nos remontamos a las películas de ciencia ficción de los años 80, como Alien, Star Wars y Star Trek, en donde los futuristas de la época nos presentaban una carrera espacial liderada por naves de cable y acero repletas de dispositivos electrónicos en oscuros y estrechos pasillos artificiales y en ocasiones contrastados con una computadora madre con voz robotizada que sugería el itinerario para el capitán del navío. Para ese entonces se replicaba, incluso en el cine, el paradigma de una tecnociencia mecanicista y militarista que reiteraba diversos errores en la concepción de mundo. La individualización de los elementos organismos, alejándolos de su rol contextual, la precaria interacción orgánico-artificial como dos esferas divisibles, la magnificación de lo material sobre lo intangible, el propósito de los avances tecnológicos como erradicadores de enemigos a veces invisibles, la compartimentalización de las disciplinas con sus especializaciones anidadas y las relaciones de poder antropocéntricas sobre la naturaleza. En ese periodo, la esfera humana, con sus sistemas sociales, económicos, culturales, políticos y administrativos, exaltó la necesidad de invertir en lo industrial en ausencia del contexto natural, generando sistemas de consumo exponenciales, un culto exacerbado al tecnoparaíso y visiones antropocéntricas del desarrollo sostenible. Y contratar a los gurús MBA como la solución a los problemas de incertidumbre en la toma de decisiones empresariales, quienes promovían como la solución última la generación de modelos probabilísticos, matematizando a diestra y siniestra una serie de variables que en muchos casos no correspondían a la realidad. Sin embargo, con el avance conjunto de varias disciplinas provenientes de las biociencias y su articulación mediante ejes integradores como la teoría general de sistemas, en el siglo XXI se incubó lo que actualmente se conoce como la revolución de las tecnologías convergentes, que se encuentran instalando un nuevo paradigma mediante la destrucción de las concepciones basadas en la separación entre lo natural y lo artificial, lo tangible y lo intangible, lo macro y lo micro, lo unidimensional y lo pentadimensional. Desde esta nueva perspectiva sistémica e interdisciplinar se hace necesario visualizar y estructurar a las organizaciones a través de un enfoque que sobrepase un simple análisis como ente jurídico que interactúa comercial e industrialmente con una sociedad, realizando procesos para satisfacer las necesidades de consumo y desarrollo presentes en ella. Una concepción que se ajusta a estos requerimientos impulsados por el nuevo paradigma y que a su vez contextualiza la dinámica de las industrias en un entorno cambiante y polifacético es el concebir a las organizaciones como un ente vivo que coexiste con un entorno digital biológico. Por lo tanto, es de gran ayuda hacer el símil de una empresa con el cuerpo humano, en donde ambas estructuras son inteligibles, adaptables, dinámicas y compuestas a su vez por otros organismos que cooperan activamente para dar como resultado su buen funcionamiento. Esta es precisamente la perspectiva organizacional de la biogestión: administración más biología más tecnología. La topología y el metabolismo de las organizaciones. Si bien la célula es considerada como la unidad morfológica y funcional más pequeña de cualquier ser vivo, esta es entonces el primer elemento a analizar, pues en una empresa cada trabajador involucrado representa fielmente a manera de analogía sus fundamentos operativos. Consideremos entonces a la organización como un cuerpo humano en el cual diversos grupos de células, equipos de trabajo, generan diferentes clases de órganos y tejidos, departamentos y áreas de gestión, con el objetivo de sincronizar, coordinar y controlar todos los procesos para que a manera de sinergia el ente macro se desenvuelva dentro de parámetros normales de actividad. De manera indicativa podemos considerar el tamaño de una empresa asociado a su nivel de complejidad estructural, en donde tamaño de la empresa puede ser empresa unipersonal, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas, y el nivel de complejidad estructural asociado puede ser unicelular, pluricelular, nemátodos o pluricelular.
Para entender mejor el anterior esquema es necesario aclarar que los nemátodos son los vulgarmente conocidos como gusanos. Se componen desde morfologías pequeñas como el caso de los oxyuros, E. vermicularis, hasta estructuras mayores y poco más complejas como el ascaris, A. lumbricoides. Estos son seres que, pese a su naturaleza pluricelular, poseen un sistema sensomotor sencillo y no necesitan, por lo tanto, de innumerables grupos celulares que articulen mecanismos exorbitantes e intrincados. Es precisamente por ello que se pueden asimilar con las pequeñas y medianas empresas, en donde el entramado de forma-función no requiere ser excesivamente complicado. El siguiente eslabón a analizar se correlaciona con el aprovechamiento óptimo de los recursos, materia y energía, acorde a la mencionada complejidad estructural para cumplir con los objetivos del sistema, lo que en el campo de las ciencias administrativas se define como la productividad relacionada a los índices de eficiencia: hacer lo mismo con menos, hacer más con lo mismo o hacer más con menos. Figura 1.1. Formas clásicas de medición de la productividad. Pese a que estos indicadores nos arrojan una información útil para el análisis de las operaciones e incluso pudiéndose interrelacionar entre ellos, no constituyen una forma de cálculo orgánico, pues únicamente brindan el número mágico comparativo con una meta asignada, siendo que los negocios de ahora demandan la cuantificación, modelación y cualificación, mapeo de los sistemas naturales, humanos y digitales a manera de redes y algoritmos dinámicos. Con el ánimo de resolver esta disyuntiva y a la vez abstraer de la complejidad la información necesaria para reducir el margen de error en la toma de decisiones, desde la práctica de la biogestión se propone la analogía de la productividad con el sistema metabólico presente en los organismos vivos, tema que se tratará en este capítulo de manera introductoria, profundizando en él posteriormente. En términos generales, el metabolismo es el proceso de transformación de un tipo de energía en otro, con el objetivo de alimentar los procesos funcionales de un ser vivo, tales como crecer, reproducirse e incluso responder rápidamente ante estímulos externos. Así, el proceso del metabolismo celular se divide en dos reacciones complementarias entre sí: anabolismo y catabolismo. El catabolismo hace referencia a la separación de moléculas complejas en otras más simples, y el anabolismo, por el contrario, toma estos recursos liberados para sintetizarlos y construir elementos compuestos, infiriendo que en el universo todo se basa en la constante destrucción y construcción de los elementos, pero sin perder la identidad en el marco de la continuidad. Esto quiere decir que si se desea conservar un estado dinámico de la producción en cualquier organización, el proceso de transformación de entradas en salidas debe estar sincronizado más allá de una simple concepción entre utilizar métodos push, cada área dentro del proceso es autónoma y envía material a la siguiente, o pull, en donde un área depende de los requerimientos de material de la siguiente, incluyendo aspectos como la estimación de las fuerzas atractivas repulsivas que alteran la magnitud, dirección y sentido de los flujos de materia y energía entre las estaciones de trabajo, los gradientes, como las diferencias de temperatura, presión, concentración, etcétera, que atraviesan perpendicularmente a los procesos, la necesidad de comportamientos pulsátiles en vez de continuos para evitar la fatiga de los sistemas, las transiciones de forma-función a lo largo del tiempo, el necesario acondicionamiento de emisores y receptores de señales y el carácter continuo y no discreto de los procesos, entre otros. Nota: si en este punto no entiende uno o varios conceptos, no hay por qué preocuparse, más adelante se irán abordando cada uno de ellos. Aplicación de los principios de la autopoiesis y los sistemas abiertos. En 1973, los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela establecieron el concepto de la autopoiesis, representando ello un gran avance epistemológico para definir a un organismo vivo. Se dice entonces que para admitir el estado vital es importante tener en consideración dos principios: la autoconstrucción permanente mediante el metabolismo y la circunscripción del sí mismo en relación al entorno. Cada individuo es entonces un flujo cíclico de dualidad entre materia y energía que, para mantener un estado vital, requiere de la constante incorporación y disipación de componentes en relación a su ambiente próximo. Por tal motivo es que se determina la relevancia de los procesos relacionados a la respiración y la alimentación. Así, la biogestión incorpora el primer fundamento de la autopoiesis en el denominado metabolismo industrial, haciendo analogía de la respiración como la capacidad de una organización para contrarrestar la presión competitiva del entorno, evitando la oxidación de sus procesos y trabajadores.
y de otra parte la alimentación como la optimización de los flujos de materia y energía entrantes y salientes, evitando los remanentes ociosos. Ahora, como bien lo indica Álvaro Hernando Ramírez Ginás en su artículo La hibernación o animación suspendida en los viajes espaciales, escrito para la revista de la ACAC, Innovación y Ciencia, la vida y la muerte no son estados binarios on-off. Para las células, los órganos y las personas, la muerte es un proceso, no un evento. Dicho de otra manera, el proceso de morir se genera cuando las células, las cuales están agrupadas en distintos tejidos y órganos, abandonan su función y se desorganizan perdiendo la concepción colectiva del yo, segundo fundamento de la autopoiesis. Sin embargo, si éstas se pudieran redireccionar sin alterar las propiedades físico-químicas de las estructuras orgánicas a las cuales pertenecen y su composición molecular intracelular, aumentaría la posibilidad de una reanimación o resurrección del componente biológico en cuestión. Un ejemplo ilustrativo es el de un cerebro humano, el cual se presupone muerto después de un lapso de 5 minutos sin transporte de oxígeno y a temperatura ambiente. Sin embargo, se han podido revivir estos órganos incluso después de 1 hora de paro cardíaco y se han recuperado a nivel celular después de 4 y hasta 8 horas de confirmado el deceso clínico. Lo que sucede es que sin las adecuadas intervenciones especiales, las propiedades químicas de los tejidos cambian haciendo que los vasos sanguíneos del cerebro se inflamen, deteniendo el flujo de sangre y finalmente haciendo imposible su recuperación. Es en este punto cuando hay que hacer hincapié en las concepciones de orden y caos, pues cada elemento en el universo está sumergido en esta dualidad dada su interacción con los demás formando una red. De esta manera se puede realizar el siguiente planteamiento. Suponga un sistema termodinámicamente aislado, sin intercambio de energía y materia con el exterior, compuesto por 4 elementos en 2 compartimientos A y B. ¿De cuántas maneras se podrían presentar interacciones entre ellos? ¿Cuál es el ordenamiento más probable? Figura 1.2. Ejemplo ilustrativo del demonio de Maxwell. Siguiendo las referencias de la fórmula W, se perciben entonces 5 microestados a saber. W1. Los 4 elementos interactúan en A quedando B vacío. W2. 3 elementos interactúan en A y uno queda en B, el microestado representado en el dibujo. W3. 2 elementos interactúan en A y 2 en B. W4. Un elemento queda en A y 3 interactúan en B. W5. El compartimiento A queda vacío y los 4 elementos interactuando en B. Respondiendo a las preguntas, en total se pueden presentar 16 formas de interacción en 5 microestados. Asimismo, el ordenamiento más probable es que queden 2 elementos en A y 2 en B. Se puede deducir que a mayor cantidad de microestados posibles en un sistema, mayor es su potencial caótico y que el microestado más probable constituye el concepto de orden, comportamiento espontáneo. Asimismo, es importante comprender varios lineamientos de la dualidad orden-caos. Primero, tanto la entropía, fragmentaciones, fugas de materia, energía que no constituyen trabajo útil en un sistema, la crisis, inadaptabilidad de una red frente a los cambios, como la homeostasis, sostenimiento de los patrones incorporando y disipando variables, surgen de lo caótico ordenado. Segundo, cuando se alcanza un nivel dado de entropía crisis, esta adquiere un carácter irreversible, como intentar retornar a los dinosaurios después de su extinción. Tercero, ante múltiples desórdenes aparecen pocos órdenes. Cuarto, la evolución privilegia la aparición de un conjunto de microestados, es decir, no todas las interacciones son viables o posibles. Quinto, la complejidad de un sistema se mide por la cantidad factorial de interacciones y no por la cantidad de elementos. Sexto, cada elemento dentro del sistema puede presentar varios estados aumentando la complejidad. Por ejemplo, una partícula puede poseer diversos isospines, una célula varias topologías y un ser humano puede ser de varias razas y culturas. Séptimo, un sistema abierto tenderá a ser mucho más complejo pues incorpora y disipa variables desde y hacia el exterior. Octavo, un sistema puede ser regulado o evolutivo. El primero mantiene el mismo nivel de complejidad mientras el segundo lo incrementa. Noveno, la compartimentalización en un sistema surge por la necesidad de aislar interacciones que no pueden darse en paralelo, estornudar y toser al mismo tiempo.
Trasladando todo el análisis anterior al campo administrativo, se puede evidenciar que al no mediar sinérgicamente las interacciones entre las personas de una organización y su inclusión en los procesos metabólicos, pueden aparecer una cantidad excesiva de microestados caóticos que conllevan a patrones de entropía. Este comportamiento desconecta el quehacer de cada colaborador, lo cual va aniquilando la dinámica autopoética del yo colectivo hasta el punto de dar muerte paulatina al sistema. La visión de la complejidad. Cada paradigma humano se sustenta en una metáfora sujeta a constante transformación para ver el mundo, desde la sociología, la ciencia pura, la religión, el arte, etc. Asimismo, dicha construcción de la realidad requiere de dos aspectos: utilizar analogías basadas en lo conocido para explicar lo desconocido y poner en consenso las percepciones de varios individuos. Sin embargo, en la práctica han existido dos vicios que apoyan la visión lineal del universo y que se han transmitido intergeneracionalmente. Por una parte, la disyunción que separa cada componente de un sistema o lo individualiza, y por otra, la reducción que tipifica lo que realmente es diverso. Por ende, para dar cuenta de un mundo más acorde a las dinámicas en red, se teoriza en relación a la complejidad partiendo de la premisa que cada población es intrincada, planetas, personas, células, átomos, etc., y que cada individuo también lo es, como resultado de la supervivencia y adaptación. Es por ello que se puede alcanzar mediante la rigurosidad científica un elevado nivel de verosimilitud, pero jamás una verdad única. De facto, es pertinente citar 4 principios para entender la complejidad según Morin. Primero, dialógico. Asociar dos conceptos que son antagonistas y complementarios a la vez, pues uno explica al otro y viceversa. Por ejemplo, caos, orden, noche, día. Segundo, recursividad organizacional. Todo lo que es productor a su vez fue producido, eliminando la linealidad de causa-efecto. Por ejemplo, la sexualidad de un ser humano proviene de la sexualidad de otros intergeneracionalmente. Tercero, hologramático. El todo está en la parte que está en el todo, como sucede con las geometrías fractales que se explicarán a profundidad en el capítulo 3 de este libro. Por ejemplo, en un árbol, el patrón en Y que se repite desde su tronco hasta las venas de sus hojas. Cuarto, en acción o interdefinición. Adaptabilidad de los sistemas que definen al entorno y a su vez son definidos por el mismo, otorgando a cada uno de ellos un rol activo en la construcción de mundo. Por ejemplo, una persona le da una manzana a un propósito de convertirse en alimento, pero esta a su vez afectará el metabolismo del consumidor. Evolución y componentes de la biogestión. Esta forma orgánica y ecosistémica de gestión empresarial tiene su génesis en el marco de las revoluciones tecnológico-científicas, las cuales difieren de las industriales, motivo por el cual se realizará una breve descripción de cada una, haciendo hincapié en los avances que éstas trajeron para lo que hoy se denomina la convergencia. Primera revolución, con el descubrimiento de la estructura del ADN por parte de Watson y Crick en 1953. Biología molecular y celular, nacimiento de la ingeniería genética, conocimiento de la estructura de los virus y auge de la industria de la biotecnología. Segunda revolución, secuenciación de genomas completos del ADN para diferentes especies que empezó con Frederick Sanger en 1975. Uso de métodos in silico, bases de datos compartidas, adaptación de los procesos médicos acorde a las tipologías biológicas del paciente y proyecto del genoma humano. Tercera revolución, la interdisciplinariedad y la convergencia-divergencia desde los postulados de Rocco y Bainbridge en 2002. Sincronización de la nanotecnología, la biotecnología, la informática y las ciencias cognitivas, que abreviadamente se conocen como NBIC o tecnologías convergentes. Respectivamente, basan su epistemología en el estudio conjunto de los átomos, genes, bits y neuronas. De igual forma, para este periodo madura la aplicación de la teoría general de sistemas, patrones, redes, atractores e interfaces, y las ciencias de la complejidad, estudio y modelado del orden y el caos. Actualmente se sincroniza con el modelo CKTS, Convergencia de Conocimiento, Tecnología y Sociedad. Esta última concordancia entre natural digital, hardware, software, red símbolo, fase-desfase y armónico errático en concomitancia paralela con la industria 4.0 son la cuna de la biogestión, para la cual se explicarán sus componentes, a saber:
Figura 1.3. Componentes de la biogestión. Bioseguridad. Control sobre los riesgos inherentes del contacto humano con la biodiversidad que puede poseer agentes dañinos para la salud. Protección del personal que está en cualquier eslabón del ciclo de producción, incluyendo a quienes hacen los procesos de reciclaje, mediante técnicas no hostiles con el ambiente. Bioética. Es la proclamación por el amor y el respeto hacia todas las formas de vida. Aunque empezó en el campo de las ciencias médicas, se ha extendido hacia lo ambiental, relacionando las conductas en el marco hombre-sociedad-naturaleza. Biotecnología. Creación de productos para el consumo humano, partiendo de la implementación de tecnologías para la transformación de recursos bióticos y abióticos presentes en la naturaleza. De allí se deriva la elaboración de materiales bioactivos, energías renovables, extractos naturales, vacunas, medicamentos, alimentos procesados, etc. Biomatemáticas. Matemáticas no lineales que incluyen la determinación de patrones, atractores y singularidades mediante la computación de números complejos. Representa la traducción de las dinámicas físicas, químicas y biológicas dentro del espectro del orden y el caos. Biomimesis. Mimetización de las estructuras creadas por los seres humanos con el paisaje y las dinámicas del ecosistema circundante mediante el uso de la geometría fractal y los diseños ecoeficientes. De allí se derivan prácticas como la bioarquitectura y la jardinería vertical. Biocomercio. Prácticas y legislación sobre el movimiento transfronterizo de especies naturales, clasificación y protección de la biodiversidad que puede estar restringida para su transformación y comercialización, establecimiento de campos de acción para mercados verdes, estandarización de acondicionamientos organizacionales para la obtención de ecosellos y valoración de mercado para los productos biológicos. Bioprospección. Herramientas, protocolos y procedimientos para la extracción segura de propiedades de los elementos en los ecosistemas, tanto bióticos como abióticos. Determina el potencial que puede tener un algoritmo natural o mecanismo biológico para ser usado por los humanos. Biosemiótica. Estrategias para la armonización de la energía en los puestos de trabajo que garantizan el mejoramiento del clima laboral y la productividad. Lo anterior bajo el estudio biológico de la comunicación intercelular, el funcionamiento del cerebro y las ondulaciones vibratorias de las moléculas. Sobre los sistemas de biogestión y los tipos de biogerentes. El término biogerente fue acuñado por Juan Pablo Ramírez Gálvez, autor de este libro, y hace referencia a la persona que ejerce la biogestión. Dicho individuo debe poseer cualidades como preparación interdisciplinar, conocimiento sobre las dinámicas de las redes e interfaces, mentalidad abierta al cambio y la complejidad, afinidad con la tecnología, sensibilidad respecto a las vibraciones y dinámicas naturales, manejo de matemáticas no lineales y curiosidad por la causa de los fenómenos, entre otros aspectos. Asimismo, diseñó el esquema de acción de estos sistemas gerenciales tal cual como se detalla a continuación. Figura 1.4. Implementación y seguimiento de la biogestión. Primera fase. Diseño de la red y clusterización de data. Usando software de modelado de patrones y de Big Data, se caracterizan tanto los factores inherentes a la organización y sus relaciones como los del entorno, a manera de interfaces entre humanos, máquinas, naturaleza y naturoides, entes con hibridación orgánica artificial que presentan modificaciones intencionadas de forma-función. Segunda fase. Censado, filtrado y discretización de las señales de interés. Se determinan los puntos críticos a atender y luego se hace un tratamiento de las señales que estos acontecimientos arrojan, apartándolas del ruido que pueden generar otras interacciones paralelas. Tercera fase. Implementación del marco de convergencia. Se procede a la formación de biogerentes considerando una deontología propia. Además, se realiza la integración ENVIC Industria 4.0 Biogestión a los procesos empresariales a través de diversas herramientas creadas por el autor de este libro, las cuales se explicarán posteriormente. Cuarta fase. Seguimiento del sistema de biogestión. Control cualitativo y cuantitativo de los resultados obtenidos de cada ciclo, partiendo de las dinámicas en red y teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Quinta fase. Rentabilidad social, ambiental y económica.
Lineamientos para la mejora continua del siguiente ciclo. Basado en lo anterior, los biogerentes se pueden categorizar en dos tipos. Célula beta. Constituye un individuo capaz de entender y aplicar los conceptos básicos de la biogestión sin los requerimientos del modelamiento matemático avanzado. Tendrá la labor de proponer, implementar y hacer seguimiento a las estrategias basándose en las herramientas expuestas. Célula alfa. Persona con experiencia comprobable en la biogestión, encargado de los procesos de formación de otros biogerentes, conocedor asiduo de las ciencias y tecnologías convergentes ENVIC, perito en el modelamiento numérico complejo, Big Data, Fourier, telemetría, mecánica cuántica, bioquímica y biología molecular, fractalidad, inteligencia artificial y empalme de algoritmos naturales con digitales, con destrezas en el manejo de los softwares de soporte y quien tendrá vínculo directo con la investigación, desarrollo e innovación del sistema de gestión. Queda entonces claro que el alcance del presente libro es sobre la preparación de los aspirantes a biogerentes célula beta.